Bienvenidos a este pequeño tutorial en el cual vamos a aprender hoy a manejar lo que es el multímetro y sus diferentes funciones. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de elementos de medición. Como podemos observar, están los unit, que son un poco más complejos, y está la serie de T830B, que son los multímetros más comunes del mercado en este momento. Vamos a mirar parte de su funcionalidad. Los multímetros vienen con dos cables. Tenemos que tener en cuenta que ellos ya vienen definidos por colores y la polaridad de ellos nos viene marcada aquí. Nos está diciendo aquí en este momento, podemos observar voltaje, ohmiaje y miliamperaje. En este rótulo va el cable rojo. En el COM iría el color negro y ahí no lo está marcando. Lo primero que voy a tener en cuenta cuando yo tengo un elemento de estos de medición es que debo de probar de que sus puntas estén buenas. ¿Cómo las voy a probar? Eso es muy sencillo. Lo llevo a la escala de continuidad o de inyección de señal, que aparece un diodo aquí, o sencillamente un inyector o un audible. ¿Qué me está queriendo decir este elemento? Que él va a inyectar una señal desde el negativo hasta el positivo, va a haber un paso de electrones y entonces esa señal es la que yo voy a utilizar para probar de que las puntas estén buenas o que exista continuidad en diferentes elementos. Ahí podemos observar qué significa que las puntas están buenas. También podemos probar si otras puntas también de otros equipos están buenas, y entonces analizamos. Esa es la primera medición que hacemos, revisar de que el sistema esté bueno. Muchas veces los cables de poder se nos pueden dañar, entonces sencillamente en la línea de continuidad podemos hacer el seguimiento y observamos. En este caso vamos a probar. Observamos que esa línea está buena, la línea no está abierta, y probamos el polo a tierra. Y esa es la primera escala que vamos a observar. También podemos revisar diferentes componentes y analizamos si de pronto se nos han abierto, si nos han dañado, porque así vamos a realizar pruebas y nunca nos tomamos la molestia de medir. Podemos mirar, por ejemplo, este jumper, que nos dimos cuenta que el jumpercito está bueno, nos va a servir para la práctica más adelante. Listo. Ahí podemos observar si el multímetro está bueno, si sus puntas están verdaderamente tienen continuidad y si hay una inyección de señal. Vamos a aprovechar que tenemos aquí una protobar y vamos a mirar con el multímetro cuáles son los puertos de conexión que ella tiene o sus huecos para conectarlo. Entonces, lo que podemos observar en la protobar es que ella tiene dos bloques. Tiene un bloque en esta parte que va de aquí para acá, tiene otro bloque que va de aquí para acá en la parte superior. En la parte inferior tiene 64 pares de huecos y vamos a mirar su funcionamiento. Entonces, para poderle hacer seguimiento vamos a colocar un cablecito. Vamos a mirar si está bueno. Sí, ya probamos el cable. Entonces vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta si es la misma línea o el mismo lado o el mismo tren de datos, perdón, el mismo bus. Aquí nos podemos dar cuenta que existe conexión entre este primer punto y toda esta línea de acá, pero entre ese punto y el punto inferior no va a haber conexión. Más sin embargo, entre estos puntos sí hay conexión.
Entonces ahí podemos ver que esta área, esto es una sola línea, esto es otra sola línea. Al cambiarla, no debemos de tener ningún sonido. La única manera es que podemos observar las líneas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que es la misma línea. Y aquí ya no vamos a tener la misma línea de continuidad. Ahí sencillamente lo que hacemos es inyectar la señal, pero entonces no vamos a tener ninguna señal ahí. Aquí podemos observar en esta protoboard y miramos que entre este punto y este punto hay señal, pero aquí vamos a observar este hueco de separación, hueco que separa, pero entre este y este sí es la misma línea. Lo mismo que con los pares aquí. Aquí vamos a observar que entre este y este no hay línea de continuidad, pero entre estos sí debe haber continuidad. O sea que yo puedo poner una señal ahí sin ningún problema. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque cuando coloco en la misma línea no va a pasar nada y es donde puede haber un corto. Es decir, por ejemplo, que si voy a colocar un diodo y lo coloco, por decir algo, en esta misma línea, como puedo observar, voy a tener problemas porque están en la misma línea. ¿Listo? Para poderlo colocar tendría que colocarlos separados. Y una vez aprovechamos y podemos probar un diodo LED en este inyector de señal, lo podemos probar y nos vamos a dar cuenta que él viene con una polaridad definida. Observamos que no pasó nada, sencillamente cambio la polaridad y ahí podemos observar que tiene ya una polaridad. Este sería el polo positivo y este sería el polo negativo, y así también aprovechamos de una vez el multímetro y ya probamos la protoboard y probamos el diodo LED. Solamente hemos visto esta escala, que es la escala de inyección de señal. Continuando con el tutorial, vamos a cambiar de escala. Vamos ahora a mirar voltajes. Tenemos dos tipos de voltaje, el cual nos permite medir este tipo de equipos, que es el voltaje corriente continua y el voltaje corriente alterna. En este caso vamos a revisar el voltaje de corriente continua. Voltaje de corriente continua es el que vamos a utilizar cuando vamos a mirar las fuentes. Por lo regular siempre vamos a encontrar fuentes de pequeña escala. En este caso estamos hablando de 20 voltios corriente continua, pero esta escala permite manejar 200 y también escalas de milivoltios. Entonces, en este vamos a medir voltaje corriente continua. Vamos a llevar el cursor a 20 voltios y vamos a probar en la fuente de corriente continua. Vamos a probar y vamos a hacerle seguimiento a la señal que tengamos ahí. Entonces, lo primero que hacemos es encender la fuente y vamos a ir mirando qué voltajes tenemos. Entonces, para medir el voltaje de la corriente continua, pues sencillamente ya sabemos que existe una polaridad definida con los cables y vamos mirando y ahí nos vamos a dar cuenta qué voltaje estamos teniendo. Para este caso tenemos en la fuente, tenemos que nos está marcando, en la fuente nos dice que debemos de tener una escala de 3 voltios, pero el multímetro nos dice que tenemos 2.27 voltios de corriente continua. Este tipo de fuentes nos permite a nosotros hacerle seguimiento a las señales. Como pueden ver, ya tenemos que tener la polaridad que es, porque si no nos marcaría negativo. En este caso miramos, ella nos da negativo. La verdad no existe ahí el negativo,
sino que sencillamente es una cuestión de que están mal colocados los cables que nos permiten tomar la señal. Aquí ya subí la escala, voy subiendo la escala y me permite mirar cuánto tengo en voltaje. Vamos a ir subiendo. Entonces esta prueba es muy importante hacerla porque dependiendo del voltaje que yo necesite, así mismo voy haciendo las diferentes pruebas. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a llevarlo a su mínimo valor, que es de 3 voltios. Me da 2.18 y voy a aprovechar y voy a hacer un montaje básico. Sé que tengo los dos cablecitos aquí y tengo un diolet, entonces voy a aprovechar, voy a polarizarlo y voy a medir el voltaje del LED. Entonces, sencillamente lo que hago es ahí puede observar, el LED está encendido. Miro, tomo el valor del voltaje, entonces como me dio negativo significa que voltea la polaridad, y ahí me está diciendo que en el LED tengo 1.63 y en la fuente tengo 2.03 más o menos. Es variante porque pues legalmente mi multímetro 1.95, mi multímetro no es un equipo de muy buena medición, es un equipo básico que ya ha sido muy usado, entonces tiende a molestar un poco. Me da 2 voltios, ya pudimos observar. Entonces, ahí medimos el voltaje de la corriente continua. Entonces ya sabemos que esta escala es la escala de voltaje de corriente continua.